Voy a contarle una cosa, Julio, yo no sé quién me está preguntando, voy a contarle una cosa. Iván Márquez fue el jefe de la delegación de la FARC, ¿sabe por qué? Porque Iván Márquez no quería que se sentaran en La Habana. Y como me dijo Timo León Jiménez de la Tebaida es quindiano, yo también soy quindiano. Me dijo, Henry, como decimos en nuestra tierra, como Iván no quería, entonces hicimos entregarle la llave al ladrón. El gobierno de la carta que envió Iván Márquez y el Paisa, donde dice que se están destrozando los acuerdos. Bueno, esta carta es dirigida a la Comisión de Paz del Senado de la República y no a la Justicia Especial para la Paz. Yo creo que aún Iván Márquez y alias el Paisa están en deuda con la Justicia Especial para la Paz, que fue quien preguntó sobre su compromiso o no de continuar con los acuerdos. En este sentido, si bien ellos dan un primer testimonio de querer continuar con el proceso, es muy importante que le respondan al juez natural, que es la Justicia Especial para la Paz. En esa carta atacan directamente al fiscal, al embajador de los Estados Unidos, a la DEA. Bueno, es una carta llena está cargada como de cosas contra el fiscal y el gobierno de los Estados Unidos. El presidente de la República, Iván Duque, ha manifestado muy claramente su compromiso de implementar los acuerdos. Un testimonio de ellos es la reunión que tuvimos la ministra del Interior, el doctor Archila, y yo la semana pasada con el CECIBI, que es el espacio institucional con la FARC. En este sentido, entendemos que esa carta no se refiere a los compromisos de implementación del actual gobierno y se está refiriendo a los momentos en que se acordaron a esos compromisos y se está refiriendo a decisiones que se tomaron con anterioridad a este gobierno. ¿Pero el gobierno piensa que el fiscal es un enemigo de la paz, como lo pintan ahí? El gobierno nacional apoya las decisiones de la Fiscalía General de la Nación y apoya las decisiones de los jueces de la República. Por eso es muy importante insistir en que esta comunicación, así como fue enviada a la Comisión de Paz del Senado, sea enviada a quien la solicitó inicialmente, que es la Justicia Especial para la Paz. ¿Esta carta es garantía suficiente para seguir creyendo que ellos están siguen haciendo parte de la implementación y de los acuerdos, lo que se firmó, o es insuficiente? Eso lo dirá la Justicia Especial para la Paz, quien determina si es suficiente o no esta manifestación enviada por Iván Márquez y por alias el Paisa en el día de ayer a la Comisión de Paz del Senado. Es la Justicia Especial para la Paz. Ella es el juez natural y quien está facultado por la legislación y por la Constitución para tomar esa decisión. El plazo de esas respuestas es de 10 días, que fue el que entregó la JEP. Sin embargo, ese tiempo, de acuerdo a la observación que usted está haciendo, la verificación, cómo va, y si no se cumple, ¿qué paso daría el gobierno? Eso es un tema muy importante. La Justicia Especial para la Paz dio un plazo inicial de 10 días para que las personas que no se habían presentado y habían renunciado a sus esquemas de seguridad manifestaran o no su compromiso con el acuerdo. Esas personas, por medio de apoderados, presentaron unos recursos y es la JEP la que debe solucionar y resolver esos recursos, es decir, los plazos están en manos de la JEP. Pero el llamado a Márquez y al Paisa es que se presenten ante la JEP, es decir, es lo que entiendo yo. No solamente el llamado a Iván Márquez y a alias el Paisa, sino a todos aquellos que son 31 personas que están en el primer proceso adelantado por la Fiscalía, que debemos recordar se refiere a acusaciones sobre supuestos secuestros. Entonces, este es un compromiso no solamente de estas personas que escriben una carta, es el compromiso de todo un partido político y yo creo que eso es lo importante. Creo que esta situación lo que pone en problemas es a un partido político cuyos líderes han manifestado su voluntad de cumplir. Fíjese que ya hay 8 personas en el Congreso de la República posesionadas y esas personas representan un partido político y creo que ese partido político merece el respeto de sus propios miembros, en este caso Iván Márquez y alias el Paisa, que están manifestando una voluntad de cumplir con unos acuerdos, los están criticando, pero lo que no más está manifestando es si siguen o no siendo parte de ese partido. Nosotros creemos que el acuerdo está para cumplirse, que si ellos creen en el acuerdo y si hay confianza en el proceso, ellos son los primeros que tienen que acudir al llamado de la JEP. El país no puede aceptar que ellos estén incumpliendo los llamados de la Justicia Especial para la Paz.
si ellos van a incumplir los llamados de la Justicia Especial para la Paz o cualquier tipo de convocatoria que les hace la Justicia Especial para la Paz, ellos van a ser los victimarios de la Justicia Especial para la Paz, que lo tengan muy en cuenta. Ellos tienen la obligación de cumplir con todas las condicionalidades que están en el acuerdo. Eso no es que se amanecen un día diciendo hoy cumplo y mañana no cumplo. El no cumplimiento de esas condicionalidades y el no cumplimiento de todo ese andamiaje que se creó en los acuerdos de paz es precisamente una causa del fracaso del proceso. Luego, si ellos van a estar en el juego de escaparse del cumplimiento de los acuerdos, pues van a ser precisamente quienes van a matar el proceso. Pero mientras tanto, Iván Márquez y el Paisa nos tienen a todos preguntándonos qué quisieron decir los mensajes cifrados de su misiva. La pregunta es: ¿se desevaporaron o no se desevaporaron Iván Márquez y el Paisa con la carta de 3 páginas, Julio, que ayer le enviaron a la Comisión de Paz del Congreso? La primera consideración, como dijo aquí el alto comisionado, es que no le están respondiendo a la JEP, que es un juez natural y que es la que los está llamando a que respondan si están o no están en el proceso, lo cual puede ser un recurso para ganar tiempo. Por lo tanto, no está claro que todavía lo estén, porque según dicen en la carta, el acuerdo del Colón ha entrado al taciturno abismo de los procesos de paz fallidos, parece un poema. Luego se quejan de las modificaciones al texto original y de incumplimientos esenciales del acuerdo destrozado por depredadores sin alma, otro poema. Y preocupa particularmente de la carta, Julio, y esto sí no es un poema, esa especie de nostalgia de los fusiles cuando evocan los consejos de Manuel Marulanda Tirufigo para que en mantener las armas era la única garantía del cumplimiento de los acuerdos. Lo que queda claro es que el principal motivo de queja, Julio, y ese es el fondo del asunto, es el caso Santrich, causa directa de su evaporación, y lo que no se sabe es si tras ese parapeto, Julio, Márquez y el Paisa no regresarán a los acuerdos, mientras muchos otros excombatientes, por fortuna, y es por lo que le digo a María Alejandra que cambie el título del libro, lo siguen respetando, inclusive desde sus curules en el Congreso. Lo cierto es que la carta, Julio, está tan hábilmente escrita que su último párrafo permite pensar que Márquez y el Paisa todavía tienen un pie por dentro del proceso cuando dicen que vale la pena intentar lo imposible porque de lo posible se ocupan los demás, que es la última parte del poema. Conclusión: la carta no los desevapora, Julio, pero los mantiene en semi-sintonía. Después de conocer la carta, aún nos queda la duda, Darcy, de dónde podría estar o podrían estar Iván Márquez, alias el Paisa o el mismo Romaña. Mire, Darío, mis fuentes militares me dicen que ellos siempre han sabido dónde están. Los señores Márquez, alias el Paisa, y el mismo Romaña. Los tienen, digamos, monitoreados sin transgredir todos los temas de la identidad o la intimidad de ellos, pero lo que sucede es que como renunciaron a sus cuerpos de seguridad, pues también consideran que es responsabilidad del Estado que estén sanos y salvos. Ellos se pueden movilizar donde quieran. Así está la ley mientras estén todavía dentro del proceso de paz y no se declaren en disidencia. Fuentes militares me dicen que Márquez estaría en la zona de Arauca, muy cerca de Venezuela, pero en terreno colombiano, y que ellos hasta el momento han mantenido distancia con las disidencias de las FARC como Gentil Duarte. Con esto no se están poniendo en peligro en caso de que haya algún ataque contra los que son disidentes y un claro objetivo militar. Pero ¿saben dónde están? Tienen claros sus movimientos y mientras no haya una orden contraria ni de la Fiscalía ni por parte del gobierno, pues ellos se siguen movilizando, pero bajo el ojo también de las fuerzas militares. Vamos a analizarla con precaución con todos los miembros de la Comisión de Paz. No puedo calificarla, yo tengo opiniones sobre ella, pero espero que la Comisión de Paz la analice con objetividad para hacer un pronunciamiento oficial. Es un canal de comunicación, celebramos que haya ratificado esa carta su deseo de que la paz permanezca. Extrañamos, claro, como usted ha dicho, que no haya mención alguna a la JEP, y la Comisión de Paz ha dicho que deben presentarse ante la JEP. Esa es una obligación insoslayable. Sí, pero doctor Roy, vale la pena graduar como interlocutor, y ahí hay que diferenciar la situación de Iván Márquez, que ha concurrido a ese llamado de la JEP, frente al Paisa, que no lo ha hecho,
¿Puede validarse la interlocución con una persona que hasta el momento está remiso de esa justicia transicional? Bueno, ahí hay dos elementos. Lo primero es que Iván Márquez, como usted bien señala en la diferenciación, no es cualquiera, es quien fue el jefe del equipo negociador de las FARC en el acuerdo de paz que le puso fin a este conflicto de 50 años. Por eso es importante que haya aparecido, importante que haya escuchado el llamado para hacerle presencia y decirle a los colombianos: aquí estoy. A pesar de las críticas, a pesar de los defectos del proceso de paz, que ellos, por supuesto, maximizan, pero aquí está y expresa una voluntad de que la paz siga siendo la prioridad. La situación jurídica no es asunto que compete a la Comisión de Paz. Nosotros somos facilitadores del proceso, pero sí tengo que decir que aún el otro exguerrillero, a quien llaman el Paisa, ha estado en el acuerdo de paz, ha estado en el proceso de paz, no ha sido hasta el día de hoy un disidente, sino un hombre que está inmerso en los acuerdos y tiene una responsabilidad, igual que Márquez y todos, de presentarse a la JEP. No presentarse a la JEP es un error que debilita el proceso, que le hace daño al proceso, que le hace daño a la propia organización política que surgió de ese tránsito a la legalidad, que es el partido de las FARC, y a la confianza del proceso. Nosotros esperamos que se presenten a la JEP, pero revisaremos cada uno de esos elementos de la carta en esta tarde para escuchar las voces de todos los miembros de la comisión. Ahora, doctor Roy Barreras, no podemos olvidar que el sobrino de Iván Márquez, Marlon Marín, está con los Estados Unidos, está colaborando con la justicia de los Estados Unidos, admitiendo cargos de narcotráfico y entregando detalles de eso. ¿Por qué el señor Iván Márquez no asume ninguna responsabilidad, ni lo menciona ni para bien ni para mal? Bueno, hay dos cosas. Lo primero es que el sobrino del señor Márquez es un delincuente común. Nada tuvo que ver nunca con el acuerdo de paz y ahora transmutó en un delincuente al servicio de la DEA por cuenta de sus fechorías y está sirviendo de informante, según conocemos ante la opinión pública. Si el señor da o no explicaciones por la vida de su sobrino, digamos, es un asunto muy individual, pero lo que sí es cierto es que hay en el eje de la carta una gran queja a propósito de la inseguridad jurídica y del riesgo de la extradición, tipificado en el caso Santrich, que es un caso polémico, un caso difícil, un caso en el que se anunció al país que había unas pruebas contundentes, unos videos, unos audios. Hemos sabido por boca del propio fiscal que esas pruebas están en manos de autoridades extranjeras que no se conocen en Colombia, que esas pruebas no fueron recabadas por la autoridad colombiana, pero ese sí ya es un tema absolutamente jurídico sobre el que nosotros no tenemos mayor opinión. Lo que sí es cierto es que la ausencia de mención a su responsabilidad frente a la JEP es un vacío de la carta, en mi opinión personal, como también lo es la ausencia de mención al partido político que surgió del tránsito a la legalidad. Eso que usted menciona marca, como el país sabe, una diferencia de actitud y de decisión entre la jerarquía de ese partido político que se ha mantenido en el proceso de paz contra viento y marea y la actitud de Iván Márquez, que ha estado por lo menos al margen de ese partido y esperamos no al margen del proceso de paz, que cometería un error histórico. Días. Doña Victoria, ¿qué opinión le merece la carta que enviaron sus compañeros Márquez y el Paisa? Bueno, primero me parece que es una carta que es positiva, va dirigida a la Comisión de Paz del Congreso de la República y en esa medida muestra pues hay unas preocupaciones evidentes que han tenido que ver con el incumplimiento por parte del Estado colombiano con ese acuerdo que firmamos en La Habana y que firmamos firmamos acá en Colombia en el Teatro Colón y que son preocupaciones objetivas de todo. Justamente yo estuve la semana pasada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresando esas mismas preocupaciones, además pues de la situación de derechos humanos que hay en Colombia.
Sí, senadora, pero más allá de esas preocupaciones, en esa carta ni Iván Márquez ni Óscar el Paisa reiteran su voluntad de someterse a la Jurisdicción Especial de Paz, de reparar a las víctimas, de contar la verdad y permanecer en el proceso de reincorporación. En ese escenario, para usted, ¿no debe llegar un momento en que la FARC, su partido, se desligue de Iván Márquez y de Óscar el Paisa para salvar la credibilidad del proceso de paz? No, yo creo que eso no es la interpretación de la carta. Iván no está diciendo, ni Iván ni Óscar están diciendo que estén por fuera del acuerdo de paz. Una cosa es que están haciendo esas críticas y otra muy distinta es que eso signifique que se están marginando del acuerdo. Por el contrario, están expresando que siguen luchando por la paz de Colombia y por supuesto que eso incluye en lo que tiene que ver con lograr que se implemente el acuerdo de paz en su totalidad. Senadora, mire, una de las cosas que están expresando en esta carta es que supuestamente en la JEP se está faltando con el compromiso a la verdad de algunos actores. Sin embargo, esto es paradójico cuando Iván Márquez ni siquiera asistió a la audiencia por el caso de los secuestros y el Paisa ni siquiera envió a una persona para lo que representara. ¿No le parece a usted que falta compromiso de esas personas que reclaman verdad, pero ellas no le están dando cuando están citándolos a algunas audiencias como esta en el caso de los secuestros? Mire, lo primero es que los 32 compañeros nuestros que han sido solicitados ante la JEP para el tema del delito o esta acusación del tema de secuestros, han estado acudiendo a través de los representantes, porque además ese ha sido el compromiso. En el momento en que definitivamente se necesite la presencia, pues seguramente ahí vamos a estar o estarán. Pero por ahora, por supuesto que lo que se firmó con la JEP, o no con la JEP, lo que se firmó es que compareceremos ante la JEP como partido, como organización política, por todos los hechos que hayan podido ocurrir en el contexto y en el marco del conflicto. La preocupación y por supuesto que uno de los cambios profundos que tuvo la JEP, que no hace que sea completa esta justicia y que fue un cambio posterior al acuerdo, es haber sacado a los terceros, por ejemplo, que han participado en el conflicto, que han financiado, empezando por políticos, terratenientes, ganaderos, empresarios, incluso de las mismas multinacionales que ustedes saben, por las investigaciones han estado involucrados con este tema de la violación de los derechos humanos en nuestro país y en el marco del conflicto. Entonces, eso sí es un llamado y una crítica al cambio que le han hecho al mismo acuerdo en lo que tiene que ver con la jurisdicción especial, especialmente para responderle a las víctimas. Senadora, finalmente hay una parte de la carta que dice lo siguiente: personajes que nunca fueron ungidos con el honor de ser plenipotenciarios de las partes se dieron a la tarea de meterle mano para dañar lo construido con tanto esfuerzo y amor. Sucedió después de la entrega de las armas. Eso es perfidia, trampa, conejo, mal hecho. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice Iván Márquez en ese pedazo? Pues estamos hablando, yo me imagino que Iván se está refiriendo a lo que ocurrió en el Congreso específicamente, ¿no? Incluso muchas de las discusiones, porque Iván estuvo en la CECIBI durante, la Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo, él estuvo presente allí hasta que se fue a Miravalle. ¿Y cuál era la pelea nuestra que teníamos? Pues que podíamos discutir allí en esta comisión aspectos de la implementación, pero cuando llegaban al Congreso eran absolutamente modificados. Senadora Sandino, ha sido usted muy amable con la W y lo que deseamos es que este momento difícil del proceso se pueda superar. ¿Se fue? Sí. Es la senadora de las FARC. Y con la magistrada Patricia Linares, la presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz. Doctora Linares, muy buenos días. Buenos días, Darío. Mucho gusto. Bueno, de nuevo le cae la pelota a la JEP con respecto a que ustedes no fueron los destinatarios como jueces naturales
de la misiva de Márquez y de Montero, más conocido como el Paisa. ¿Qué opina usted, primero que los hayan ignorado como tal, y en segundo término, de la carta en sí, y cuáles pueden ser sus alcances de cara incluso al análisis correspondiente por parte de la misma sala correspondiente de la JEP? Bueno, Darío, yo conozco parcialmente el contenido de la carta por la divulgación que del mismo han hecho los medios de comunicación. Hasta donde entiendo, se trata de un documento en donde ellos expresan y ponen de presente un debate político que quieren impulsar y la dirigieron al Congreso. En esa dimensión, pues es un documento que no nos atañe porque le corresponde a la sala y le corresponde a la jurisdicción desarrollar, como lo ha venido haciendo, el lenguaje judicial que le corresponde a través de los autos y las decisiones que se adopten, y en el caso de los comparecientes tramitando los recursos si lo consideran así que corresponde. Doctora Patricia, no obstante, para los abogados podría ser un asunto sencillo. Quisiera que usted nos explicara, en aras de ilustrar a los oyentes, si esa manifestación de alias el Paisa, quien precisamente no ha concurrido ni presencial ni físicamente ni por medio de apoderado ante la JEP, suple precisamente la obligación que él tiene de rendir cuentas ante la justicia transicional. Gracias, Hernando, buenos días. No, en ningún momento suple la obligación que esta persona tiene, o que ninguna persona tiene. No puede suplir las obligaciones que deriven de su comparecencia. Una de ellas, de las principales, siempre estar a disposición de la jurisdicción y responder a sus requerimientos. En esa medida, un documento que, como le digo, tiene al parecer un contenido político dirigido a un órgano político, pues en ningún momento podría entenderse como una respuesta. Ellos, doctora Patricia, vuelven al tema que está precisamente en la JEP, que es la extradición de Jesús Santrich, y señalan que las actuaciones previas del fiscal general han contribuido a la inseguridad jurídica que se convierte en una amenaza frente al cumplimiento y la ejecución del proceso de paz. ¿Qué opina usted sobre esa postura? Pues, Juan, vuelvo a lo mismo, y esas son ya expresiones y debates políticos que ellos proponen a través de una misiva a un órgano político. Yo lo que puedo decirle es que las distintas instancias han acudido a las herramientas jurídicas que brinda el Estado de Derecho cuando se trata de controvertir alguna decisión que se haya adoptado por la jurisdicción, que la jurisdicción responde a su vez con esos instrumentos jurídicos de que dispone. En el caso al que usted alude, por ejemplo, en algún momento, ustedes lo saben bien, el señor fiscal impulsa un conflicto de competencias ante la instancia que jurídicamente corresponde, que le brinda el Estado de Derecho, que es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dirime, porque esa es su competencia, su tarea. Ese conflicto de competencias delimita las funciones de una y otra instancia, y el proceso en lo que hace a la JEP, que es pronunciarse, según lo dispone el artículo 19 transitorio de la Constitución, sobre la fecha de la comisión de las presuntas conductas por las que son requeridas las personas por otro país, pues sigue el proceso. Bueno, doctora, vámonos a los hechos. Como usted dice, ayer recibieron 12 audios por cuenta de la Fiscalía, según la Fiscalía, que comprobarían las actividades ilícitas del señor Santrich, conversaciones que él tenía con su sobrino, el sobrino de Iván Márquez, Marlon Marín. Ustedes ya tuvieron, digamos, oportunidad de recibirlas físicamente, de empezar a evaluarlas, o cómo es el proceso que se surte de aquí en adelante. ¿Cuántos días tienen ustedes para examinar esas pruebas y decidir si el señor Santrich es o no sujeto de una extradición? Bueno, yo empezaría por decirle que una vez la Corte Constitucional dirimió ese conflicto de competencias, le ordenó en el mismo auto a la Fiscalía remitir el correspondiente expediente, y de manera expresa señaló que para efectos de determinar las fechas, obviamente los jueces, en este caso la sección de revisión, debían y podían proceder al análisis y práctica de pruebas que correspondan para determinar la fecha.
En días posteriores a esa decisión de la Corte, después de las correspondientes notificaciones y demás, la Fiscalía remitió en una primera fase el expediente. Hace unas semanas, la sección de revisión requirió al señor fiscal el envío de algunas pruebas que él había anunciado públicamente, concretamente, entiendo, unos audios y unos videos. Ayer a las 6 de la tarde me informaron y llegó a la Secretaría Judicial de la sección un paquete de material que fue remitido por el fiscal. Pues ahora supongo, desde luego, que la sección empezará a analizar lo que envió el señor fiscal. Para todo este trámite, la sección cuenta con un término de hasta 120 días, con algunas suspensiones que se dan. Esto lo conocen bien los abogados. Cuando hay un traslado o algo, se pueden suspender por breves días los tiempos. En esa dimensión, según las cuentas que yo tengo, esta decisión puede darse hacia finales de noviembre. Muchas gracias a la presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz, Patricia Linares, en Caracol. Pero prácticamente, en resumen, lo que dicen es la coloquial expresión: se sienten conejeados. ¿Usted cómo ve la situación después de leer esa carta? A ver, Julio, hasta la última reunión que tuve con el presidente Santos fue en junio de este año, muchas de esas cosas las manifesté. Por ejemplo, presidente, no hizo la reincorporación social y económica de los excombatientes, muy grave. Eso se lo venía diciendo un año antes, presidente, hagámosle a esto, hagámosle a la reincorporación. Hay que asignarle tierras, se crearon las cooperativas. Yo fui el que hice la propuesta de que sería la reincorporación a través de cooperativas. Se crearon, pero por increíble que parezca, no se les permitió abrir cuentas del Banco Agrario. Pero eso pues, era medio anecdótico, porque abrir cuentas significa que tenían que tener plata y no tenían, porque nunca les dieron los 8 millones de pesos individuales para armar sus cooperativas, hacer sus plantaciones y quedarse en las montañas, en cooperativas rurales, trabajando, vigilados por cordones del ejército. Así todo estaba planteado. Yo le dije, presidente, hagamos eso a través de las cooperativas, se les dan los 8 millones, se les buscan los proyectos, ayudamos todos a que los productos puedan ser mercadeados, porque ese era un gran problema. Me puso a hablar con Miguel San Pedro. Miguel me dijo, sí hay tierra, Henry, pero no había tierra en Nariño, Valle, Cauca, Tolima, Huila, Antioquia, Caldas. Las tierras estaban en los llanos, había que mandar los guerrilleros a los llanos aislados por allá. Y la reincorporación debía ser hecha a través de cooperativas, pero los excombatientes junto con las comunidades donde habían vivido. Es decir, yo hice una propuesta solicitada por el presidente Santos, la hice en junio 25 del año 2017. La hice solicitada por el presidente Santos a través de Sergio Jaramillo. Me dijo, Henry, haga una propuesta de modelo de que sean los guerrilleros, los excombatientes que haya, más toda la comunidad circundante. Entonces la hice, yo hágala para que hagamos ese modelo en la Elvira de Buenos Aires hacia, porque hasta Catatumbo, y Catatumbo colabora y no sé qué. Entonces la hice, eran 200 excombatientes, 2.600 campesinos y indígenas, y bueno, eran 400 hectáreas que se necesitaban. Todo eso, y unas casas y todo este tipo de cosas para estar estabilizados ahí. Me dijo Sergio Jaramillo, haga la gente y esa plata se la solicitamos a la Unión Europea. En ese momento eso ya empezó con una falencia. La Unión Europea en junio 25 del año 2017 todavía tenía a las FARC como grupo terrorista, por consecuencia no podía entregarles ningún dinero. Ahí empezó todo. El proyecto nunca pudo ser, pero bueno, tampoco se hicieron otros. Romaña hizo algunos proyectos pequeños, porque la embajada de Suecia le entregó cerca de 50.000 euros, algo así, y el Paisa Oscar también hizo algo en el Miravalle
porque el embajador de Noruega también le hizo unos aportes cercanos a eso, las cifras pero cercanos a 50.000 euros. Entonces, eso lo hicieron a través de unas cooperativas que ellos los tenían allá, con los campesinos, los colonos y todo eso. Pero no era suficiente, obviamente. Entonces, la reincorporación es, si usted, Julio, entrevista a Jan Arnaud, no necesita entrevistarlo porque usted conoce todo eso, Jan Arnaud y yo decimos, seguramente muchos otros, que el punto más importante del acuerdo final es la reincorporación. Buscar al señor Arnaud. Porque resulta que si la reincorporación no se hace, como no se va a hacer, ya en mi opinión la palabra es imposible. Voy a explicar por qué la palabra imposible. El presidente Santos me dijo en junio, cuando yo volvía reiterativamente cada mes y medio, me encontraba con él, Cardenal, dije, presidente, usted no se puede ir sin hacer la reincorporación. Dijo, Henry, hágase un proyecto para cada bloque, un proyecto modelo. Le dije, no, presidente, un proyecto modelo en este momento, que yo lo haga, tiene que ir el gobierno, presidente, porque yo, ¿qué voy a decir de esos grupos armados que se armaron? A decirles, vea, dejen las armas y créanme que yo les... No me van a creer, yo no voy a entrar en eso, presidente. Tiene que mandar un equipo del gobierno casi que con los implementos, ni siquiera con plata, con los implementos organizar eso. Le dije, presidente, no les diga grupos disidentes, que no son disidentes, son grupos de sobrevivencia, porque como usted no les dio los recursos, no propició la organización de los excombatientes en cooperativas y que se quedaran allá trabajando, entonces ellos salieron a hacer lo que siempre han hecho, es extorsión, secuestro, cobro de impuestos a los que producen coca, a los que producen oro, a los que tienen ganado, es decir, y a eso se le juntaron campesinos, se le juntó delincuencia común, y cada quien armó el grupito que pudo, el uno de 20, el otro de 30 y uno de 200. El único grupo disidente que en mi opinión existe es el de Gentil Duarte, el que fue comandante del Frente Primero. Gentil fue a La Habana y dijo más o menos lo que está diciendo Iván Márquez, el paisa Oscar de acá. Dijo, yo estoy de acuerdo con el acuerdo de paz, pero las armas las entregamos de a poco. Es decir, nos cumplen el 10%, entregamos el 10%. Nos cumplen el 40%, les cumplimos el 40%. No lo hicieron así, entonces él se declaró disidente desde antes de firmar el acuerdo de paz. Gentil está ya cerca con 1.200 hombres de los excombatientes, con campesinos, delincuencia común, ha venido juntando, incorporando gente a la guerrilla como hacía las FARC en su época, antes incorporaba gente. Entonces hay otros grupos en muchas partes que están haciendo, pues, ¿cómo se llama? Pues patolerismo. Vea, Julio, hace unos 2 años tuvimos una reunión formal con Jan Arnaud en la sede de las Naciones Unidas en Bogotá. ¿Quiénes? Pablo Catatumbo, Romaña, Jan Arnaud y yo. Jan Arnaud presentó unas diapositivas diciendo que, digamos, explicando por qué razón era necesario extender la Comisión de las Naciones Unidas 3 años más para la reincorporación. Mire bien que esa extensión de la comisión es para la reincorporación. Él terminó de explicar unos 20 minutos y Romaña pidió la palabra y dijo, señor Arnaud, le voy a decir lo siguiente. Está muy bien lo que usted está haciendo, porque si no se hace la reincorporación social y económica de los excombatientes, más de 13.006, algo así, si no se hace la reincorporación de esos excombatientes, vamos a terminar en 400 o 500 bandolas sin mando único, diferente a lo que se tenía con nosotros, decía él, con 80 frentes, columnas y bloques móviles con mando único. Y entonces, si llegamos a esas 400 o 500 bandolas y mando único, señor Arnaud, vamos a maldecir el día que se firmó el acuerdo final. Yo le decía al presidente Santos en junio pasado, presidente, porque yo le conté obviamente al presidente todo eso, dije, presidente, las palabras de Romaña se están cumpliendo esas bandolas, yo no sé cuántas van ahora, pero hay muchas se están armando. Entonces, el tema de la reincorporación es crucial. El tema de ese le pegó de palabras mías, le pegó la lleva
no solamente a las dificultades de la guerrillerada, que eran guerrillerada con comandantes. Lo que está planteando Iván Márquez y el paisa Oscar ahí, acerca de haber entregado las armas antes, eso es un sentimiento de usted habla con cualquier de los que eran comandantes. Yo sigo intentando ayudar a que se queden plantando algunos productos y ayudándoles a ver si se pueden mercadear. Muy difícil, pero bueno. Entonces, usted le pregunta a algún comandante de esos, van a decir, Henry, el principal problema es que nosotros confiamos y entregamos las armas antes de la implementación. Eso, todos los comandantes que fueron a La Habana le dijeron a la delegación de las FARC, no lo hagan. Pero había un afán en algunos dirigentes. Y como esta oportunidad no la puedo perder, había alguna afán. Entre ellos Timo León. Timo me decía, Henry, hay que firmar el acuerdo final lo más pronto, porque si no se firma lo más pronto, no vamos a tener tiempo de armar el partido político. Y entonces, si no armamos el partido político, vamos a nacer muertos, y ni siquiera vamos a nacer muertos, porque para uno morirse necesita haber estado vivo. Entonces, él tenía un afán grande, tenía sentido, pero había que planear todo bien. A tal punto, Julio, que si usted pone a alguien de su gente, usted mira el texto final del acuerdo final, ve que la reincorporación es como página y media o 2 páginas y media. Me decían los que estuvieron en la redacción, me dijeron, Henry, es que esto se puso al final tan complicado que a nosotros, me decía Timo, Henry, a nosotros nos olvidó que para la reincorporación había que tener tierra, había que tener casas para podernos quedar. No le metimos lo de tierra, no le metimos lo de casas, servicios públicos, nada de eso. Entonces se nos olvidó eso. El tema fue serio con eso de la reincorporación. El asunto de la justicia, pues la JEP está más difundida. Se le siguen atravesando, creándole dificultades, creándole nuevas cosas, como lo que está apareciendo de tener una justicia especial para los militares, una justicia para otros, que yo siempre decía, esto fue un conflicto interno armado de una insurgencia contra el Estado, y aquí hubo diferentes organizaciones o personas de organizaciones que se metieron de una manera no era una manera no legal, digamos, al conflicto. Algunos militares, falsos positivos, empresarios, dirigentes sociales de todo tipo, entonces políticos. Entonces la gente tiene que juzgar a todos los que estuvieron en el conflicto interno, a todos, ¿no? Y es un solo juzgado para todos. Entonces, es decir, ha habido muchos problemas, como te dije, no hay tierra. El asunto que mencionan en la carta de las titulaciones a las tierras, eso tampoco, las de jurisdicciones especiales para los no se aprobó. Es decir, pero los 2 puntos cruciales, Julio, son entrega de armas antes de la implementación y el tema de reincorporación. Y no se necesita ser brujo ni ningún analista político para ver que esos 2 temas son complicadísimos. ¿Por qué? Porque las armas ya se dejaron. Y porque la gente de la reincorporación ya se fue a los grupos armados ilegales. Entonces, ¿qué? Ese es el resumen de todo, Julio. Pues, don Henry, qué radiografía tan completa, pero sí me corresponde preguntarle, ante semejante mapa que usted ha dibujado aquí sobre la situación, y usted que los conoce, ¿usted cree que entonces el acuerdo de paz se puede salvar? Venga, Julio, se puede salvar. El acuerdo de paz se puede salvar en papel, el acuerdo de paz está ahí, lo que sea. Pero, Julio, si usted mira, ¿qué es la paz? La paz es haber dejado los fusiles y venirse a hacer política y a trabajar, a estar con su familia. Eso era lo que buscaba la FARC desde hace rato, ¿sí? El primer mensaje que yo le traje al presidente Uribe en junio 16 del 2006, le decía de Cano y del secretariado, era: presidente, no nos sigamos dando más balas, esto es una lucha de campesinos que son las FARC y campesinos que son los soldados, ni usted nos va derrotando ni nosotros a usted. Sentémonos a negociar las causas políticas, sociales y económicas del conflicto.
Es decir, desde el comienzo, desde hace mucho rato, las FARC, desde Tlaxcala, Caracas, de Casa Verde, de todo, ellos venían en esa propuesta. Terminemos esto, no vamos, Alfonso Cano era el que más insistía, terminemos esto, que esto no vamos a derrotarlo a ustedes, ni ustedes a nosotros. Nosotros no estamos por la toma del poder ni porque esto sea un país socialista, sino que esto sea un país con economía de bienestar, países tipo países escandinavos, todo eso es largo. Entonces, no es una cosa nueva. Entonces resulta que se logra escribir eso, que dejen las armas, hagan la paz, haya unas tierras, se queden trabajando, haya unas tierras para los campesinos, no, porque hay que recordar, Julio, que la lucha de las FARC desde el año 64, desde Marquetalia, era una lucha por el campesinado. Ellos no estaban luchando por los de los sectores urbanos, no, ellos estaban luchando por el campesinado. Después se volvió una lucha general por todo el pueblo colombiano, pero su médula, su hilo rojo era la lucha por el campesinado. Entonces tampoco las tierras para los campesinos, tampoco la titulación de todas las tierras donde están los campesinos. Entonces, el acuerdo final sí tiene una situación bastante complicada. Yo oí ahora que le preguntaban al comisionado de paz sobre ello, y él decía que es que la carta no es dirigida a la persona que se dice en el gobierno, sino a la Comisión de Paz. Pues la están escribiendo a la Comisión de Paz, en mi opinión, porque resulta que es en el Congreso donde algo se puede hacer, si se quiere. Está muy complicado, Julio, muy complicado. Yo diría, sí, dígame. Don Henry, pero a pesar de los evidentes incumplimientos que usted resalta, incumplimientos al acuerdo de paz, especialmente en el punto agrario, pues la gran mayoría de excombatientes y de excomandantes de las FARC pues permanecen en el proceso de paz, y la lejanía de Iván Márquez y de Óscar El Paisa con este proceso pues le está generando una fuerte crisis de credibilidad al acuerdo de paz. ¿Usted no cree que debe llegar un momento en que la dirigencia del partido, de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, tiene que empezar a romper vínculos con Iván Márquez y con Óscar El Paisa para lograr salvar el proceso? Bueno, primero usted ha dicho que yo he dicho que la mayor dificultad son las tierras. No, yo he venido diciendo en toda esta entrevista que esa es una gran dificultad. La mayor dificultad es reincorporación y dejación de armas. Eso es lo que ha originado el problema. Lo otro es esto, que la dirigencia fue a hablar con Óscar y con el Paisa Óscar y con Iván Márquez. Fueron a hablar allá, estuvo Catatumbo, estuvo yo no sé qué, la Comisión de Paz, estuvo mucha gente. Recuerda que Catatumbo es el representante legal del partido. Entonces, fueron del partido FARC. Entonces, han ido a decirle no lo hagan, no, que vénganse otra vez, todo eso. Yo supongo, por conocerlos, que a partir de esta carta las FARC se van a pronunciar, van a hacer un pronunciamiento frente a Iván El Paisa y todo esto, porque ahí en la carta hay una frase que dice que gente que no estuvo como plenipotenciarios en la mesa de paz, hay una crítica así, ahora no me acuerdo bien porque lo acabo de leer, como dice, eso en mi opinión involucra no solamente a los plenipotenciarios de las FARC en la mesa, sino también a la gente del gobierno. Voy a contarle una cosa, Julio, yo no sé quién me está preguntando, voy a contarle una cosa. Iván Márquez fue el jefe de la delegación de la FARC, ¿sabe por qué? Porque Iván Márquez no quería que se sentaran en La Habana. Y como me dijo Timoleón Jiménez de la Tebaida, es quindiano, yo también soy quindiano. Me dijo, Henry, como decimos en nuestra tierra, como Iván no quería, entonces hicimos entregarle la llave al ladrón. Eso es un refrán en el Quindío, yo no sé en otras partes de la zona cafetera o país. Es, si usted sabe que alguien va a tener una dificultad que le va a quitar una plata que hay en un cajón, entonces le dice, tenga estas llaves, cuídeme esa plata ahí. Entonces, como lo pusieron a cuidar, entonces ya no. Entonces fue la manera de integrar a Iván para que no quedara por fuera. Lo hizo bien. Al comienzo hubo dificultades, pero lo hizo bien. Y tiene sus maneras. Esa fue una manera práctica de hacerlo. De manera que Iván, desde el comienzo, fue el jefe de la delegación, pero la mayor dificultad fue la entrega de armas. En eso hay muchos comandantes que dicen el mayor error de nosotros fue haber entregado las armas y que nos cumplieron primero.
Pero, don Henry, ¿no será que el mayor problema es toda esa explosión de bandolas, como usted dice, y de control territorial para meterle una aduana, una multa, un peaje a la coca y al oro? Sí, claro, no, ese es un problema, es una consecuencia, Julio, es una consecuencia de no haber hecho la reincorporación. Claro que ese es un problema berraco, un problema complicadísimo, casi que insoluble. Insoluble es solucionable militarmente. Porque ¿con quién van a dialogar? ¿Con quién? Si hay una unidad de mando, entonces ¿con quién van a dialogar? Ahí no hay nada. Ese es un problema complicadísimo. Yo le cuento, Julio, yo iba a las montañas con mucha tranquilidad, yo ya no subo. No, yo voy a algunos puntos, o hago desde aquí, desde Cali, contacto con alguien que viene, unos campesinos, dirigentes, me muevo de pronto a Popayán, yo no sé qué, al Pasto y todo. Pero por las ciudades ellos bajan, los campesinos bajan, estoy tratando de ayudar con campesinos, y lo hago ad honorem, nadie me está pagando, no debo nadie. Henry, vamos a la frase porque sí me gustaría analizarla, se la leo. Personajes que nunca fueron ungidos con el honor de ser plenipotenciarios de las partes se dieron a la tarea de meterle mano para dañar lo construido con tanto esfuerzo y amor. Sucedió después de la entrega de las armas. Eso es perfidia, trampa, conejo, mal hecho. ¿A qué se refieren ahí? Explíquenos ese pedacito. Se refieren a todos los que no estuvieron sentados tanto en las partes del gobierno como de algunos de las FARC, indudablemente. ¿Por qué? Porque yo se lo dije hace un rato, Julio, muchos de los dirigentes de la cúpula de las FARC, que su principal objetivo era el partido, todo eso. La prueba es que en el Congreso de creación de las FARC hubo una división grande, hubo casi mitin, Timo propuso Nueva Colombia, el nombre del partido, Iván propuso FARC. Entonces la cosa se complicó desde el comienzo. Se está refiriendo indudablemente a gente de lado y lado, eso no hay tutía, pues eso. Lo otro es esto que ahora se los iba a decir. Bueno, resulta que el acuerdo final se cerró en mayo del año 2016 en La Habana. ¿Y saben quién lo cerró de parte de las FARC? Jesús Santrich. Timo le dijo a Santrich: Jesús, tú que te has tenido tanto problema con todo en la mesa, anda y cerra ese asunto, cerremos esto con dignidad lo más pronto. Fue Santrich el que fue y se encargó de todo eso. Ahí hubo todas las falencias, que le digo el tema de reincorporación, lo miran en el acuerdo final, es redactado rapidito. Bueno, hubo muchas dificultades. Henry, dice la carta que también les preocupa que este gobierno pues va a modificar el acuerdo, y pues fue una campaña del hoy presidente de hacerle algunos ajustes al acuerdo. Sin embargo, hay temas que no aplican hoy. Por ejemplo, la conexidad es hacia adelante, no tiene efectos retroactivos y no cambia los textos de los acuerdos. ¿Por qué ellos insisten en que las modificaciones les pueden afectar a ellos en este momento? Porque, por ejemplo, una que yo sé, las demás me las tenía que imaginar y no se trata de eso. Una que yo sé, que se ha hablado, incluso el presidente Uribe, el expresidente Uribe, lo hablaba antes de que el Centro Democrático ganara las elecciones, es que la guerrillerada, se le puede decir, estaban en rebelión y toda esa cosa. Ellos cumplían órdenes. Pero la gente de arriba, Estado Mayor y Secretariado, no, señor. Es decir, ellos tienen que pagar cárcel con barrotes. Porque resulta que ellos eran los que daban las órdenes, entonces ahí no hay conexión de otros delitos con rebelión. Básicamente secuestro y ¿qué? No me acuerdo, de secuestro y narcotráfico. Son los dos. Entonces, ese es un tema que, por ejemplo, si lo llegan en este momento a decir, eso no es conexo a rebelión,
Julio, simplemente todos los que están en el Senado, todos los 5, pues, y 5 de la Cámara y muchos otros quedan incursos en la justicia ordinaria y ese les acaba el asunto. Solamente ese. Entiendo. Una última observación, Henry. Las contradicciones de la vida. Todo el esfuerzo de 2 gobiernos, todo el tiempo que le entregó el presidente Santos al acuerdo, el haber trabajado con usted y cuántas personas más llevan razones, traen razones, finalmente se firma un acuerdo y resulta que en la implementación ahí se quedan colgados, ahí comienza a incumplir el Estado. Y mire la contradicción, ahora le corresponderá a un presidente que pertenece a la tendencia política que votó no a ese acuerdo en el plebiscito, que ganó el no, hoy le toca a este gobierno arreglar el problema, es decir, cumplir con los compromisos de algo con lo que no estuvo de acuerdo. Julio, pero eso no es contradicción, es que el acuerdo fue hecho entre las FARC-EP y el Estado. El gobierno es parte del Estado, el gobierno no es el Estado. Don Henry, ha sido usted muy amable por contarnos todas estas cosas que nos dejan un poquitico preocupados, como siento que usted también lo está. Gracias por su tiempo. Que le ayuden a preocuparse los demás. Bueno, sí. Don Henry, muchas gracias. Bueno, está muy bien, hasta luego. 12 del día, 3 minutos. Lo que estábamos esperando era que alias El Paisa y con Iván Márquez, pues lo que hicieron fuera que se presentaran a la JEP, a la Justicia Especial para la Paz, que fue la justicia creada para este proceso de paz y que pues ellos evidentemente la han evadido, la están evadiendo. Que dijera, mire, yo estoy aquí, estoy en este lugar, estoy ubicable acá, pero eso no fue lo que hicieron. Entonces, ¿para qué sirve esa carta? ¿Para decir más de lo mismo? ¿Para repetir lo que ya sabemos? ¿Para hablar de unas cosas que en realidad han ocurrido, como algunos incumplimientos, es cierto, del anterior gobierno con el proceso de paz? Eso es una realidad. ¿Que hay que salvar el proceso con las FARC? Claro que hay que salvar el proceso con las FARC, pero ellos, Iván Márquez y el Paisa, tienen en particular una obligación, y es estar presentes, es aparecerse allí en la Justicia Especial. Es decir, yo soy responsable de este delito y de este otro, y de esta masacre, y de este narcotráfico, y de este secuestro. Es reconocer la verdad, es reparar a las víctimas. Luego este proceso no era verdad, justicia y reparación. Luego este proceso no era en donde ellos se comprometían a no delinquir y a contar toda la verdad y a reparar. Pues eso no es lo que están haciendo el Paisa e Iván Márquez, y pueden estar muy preocupados. Pero la verdad es que tal vez están más preocupados es por todo el expediente que aparentemente hay en Estados Unidos, específicamente contra Iván Márquez después de la operación contra Jesús Santrich, que lo tiene a las puertas de la extradición. O bueno, posiblemente ya ni lo extraditen. Posiblemente se salve de la extradición, no lo sabemos. Pero lo cierto es que la justicia de Estados Unidos tiene un proceso que muy posiblemente contará con el sobrino de Iván Márquez como testigo. Y en ese caso, Iván Márquez debe estar muy, pero muy preocupado. Así que lo que el país les pide es que vengan, que se presenten, que contesten, que respondan, que cuenten la verdad y que se sometan a esa justicia especial que ellos mismos ayudaron a crear para supuestamente poner a funcionar el proceso de paz entre las FARC y el gobierno nacional.